Hola, bienvenido a esta clase, el sexto capítulo Emprendiendo con Marcos. Hoy vamos a hablar de el ahorro. El ahorro es una parte fundamental de las finanzas personales. Toda aquella persona que no sabe ahorrar realmente está destinado a siempre vivir improvisando en sus finanzas. Bueno, esto no es una actividad que es sencilla de hacer porque requiere de algo que se llama autocontrol. Más que inteligencia financiera, necesita inteligencia emocional. Si tú no tienes autocontrol, realmente no podrás nunca tener el hábito del ahorro. Ahora, estamos en un buen tiempo para que tú aprendas a ahorrar. ¿Por qué? Porque Dios y la vida te ha enseñado que en este tiempo obligado te viste a ahorrar. Entonces, eso mismo que estás haciendo de manera obligada es simplemente que lo hagas de manera voluntaria. Pero simplemente todos podemos hacerlo. En este tiempo nos dimos cuenta que simplemente es que no queríamos o no tenemos el hábito, pero de que se puede hacer, lo puedes hacer. Entonces la invitación es que aprendas de este tiempo y una de las cosas que aprendas sea el ahorro. Yo tampoco sabía ahorrar, pero yo utilicé una técnica desde pequeño o desde más joven para poder ahorrar, y era que como me di cuenta que mi cerebro se gastaba todo el presupuesto, yo no le dejaba dinero libre a él. ¿Qué hacía? Lo invertía. Pero como no tenía dinero, sino que lo que quería yo adquirir tenía que ser solamente a medio de deuda, yo compraba lo que quería, pero normalmente solo quería activos, algo que me generara un ingreso. Entonces, si iba a comprar, por ejemplo, algo de 4 millones de pesos, normalmente te dicen, invierte, ahorra 300 mil pesos durante 10 meses y tendrás 3 millones. Inviertes en algo de 3 millones. Sea un gasto o sea una inversión. ¿Yo qué hacía? Entonces, sacaba un crédito de 3 millones de pesos, compraba eso que iba a adquirir en el futuro y le pagaba al banco la cuota y los intereses. De esa manera me obligaba a ahorrar porque no era capaz de hacerlo de manera voluntaria. Pero así lo hice durante mucho tiempo y siempre hacía para deudas buenas, para adquirir activos que me generaran ingresos. Luego me di cuenta cuando ya tenía el capital para poder ahorrar, que ya no solamente podía hacer un crédito, sino que me sobraba dinero, lo intentaba hacer, pero llegaba el tiempo y me gastaba el dinero. Pero era porque no le tenía un norte a eso, no le tenía un objetivo. Entonces lo primero que tú tienes que hacer para aprender a ahorrar, adicional a tener el hábito, es tener un objetivo. Si no tienes un objetivo o una meta para cuál va a ser el ahorro, tu dinero, recuerda, va a salir de tu cerebro y él te lo va a sacar, porque eso hace parte de todos los seres humanos. Entonces lo primero que debes tener es tener el objetivo. ¿Yo qué hice cuando empecé a ahorrar de manera formal y de manera constante? Elegí un motivo grande, quizás un motivo muy enorme. Yo empecé a ahorrar para el nacimiento de mi hija, pensando en que si pasaba algo y no estaba bien económicamente, ella tuviera dinero ya ahorrado solamente para su nacimiento, para su alimentación, para algo médico, para cositas básicas. Y lo empecé a hacer casi con año y medio de anterioridad. Lo único es que yo marqué incluso con el nombre que quería y en qué fecha quería tener el hijo. Se iba a llamar Marcos Daniel porque quería un varón, pero bueno, Dios me dio una niña. Y esa niña es la que disfrutó ese dinero ahorrado. Si yo no hubiera tenido nunca ese motivo, nunca lo hago. ¿Y cómo lo hice? Lo hacía con monedas de 500 y monedas de 1000. De esa forma hice el ahorro. En una alcancía sencilla que me gané en un concurso, y es bastante grandecita. Es esta. Ya yo la llené y ahora está vacía porque estoy iniciando nuevamente otro ahorro. Por si acaso Dios me da el varón que estoy esperando, ya tengo el ahorro adelantado. Entonces, la invitación es que elijas un motivo. Debe existir el motivo, ya sea un viaje, sea la compra de algo, pero debe existir el motivo, porque eso es lo que te va a llevar día a día. La alcancía, márcala, ponle una imagen de ese motivo, porque cada vez que tú la veas, ella te va a estar hablando y diciéndote, aquí está. A mí mi alcancía me decía, papá, no me has ahorrado para los pañales. Y eso mentalmente me obligaba a ser constante. Busca ese motivo que a ti te mueva y haz tu alcancía. Mándale a hacer algo o escríbelo en un papel. No tienes que gastarte muchos recursos, pero lo importante es que lo visualices. Una vez ya tú tengas el objetivo, podrás hacer la alcancía. Pero ahora recuerda que no solamente necesitas ese motivo, sino haber hecho antes el hábito. ¿Cómo haces el hábito? Debes repetir la acción.
Y bueno, empieza lo antes posible. Puede ser con una pequeña, puede ser con una más grande. Y así tú vas ahorrando con monedas de 100, de 200, con billetes, como tú puedas. Ve haciendo el hábito para cualquier tipo de objetivo, ya sea incluso para ir al cine en algún tiempo, para ir a un paseo. Pero primero cultiva el hábito. ¿Cómo puedes hacer ese hábito? Enseñándole a tu hijo o a tu sobrino. Porque no hay mejor forma de aprender algo si yo mismo lo estoy enseñando. Entonces le colocas la alcancía a tu hijo, le enseñas a ahorrar a tu hijo o a tu sobrino, le enseñas a él cómo ahorrar y tú en tu cerebro vas a ir haciendo ese hábito sin darte cuenta. Entonces cuando ya tú tengas el hábito, empiezas a elegir los objetivos que tú quieras. Cuando tengas los objetivos, probablemente seas un ahorrador muy voluntarioso o que te guste eso. Actualmente pues a mí me gusta. Independientemente cómo esté económicamente, yo siempre ahorro. Incluso he ahorrado más cuando he estado peor económicamente. Entonces me di cuenta que es un hábito que puede ir aislado de mis finanzas, porque normalmente decimos ahorro cuando tenga dinero. Y yo me di cuenta que no es así. Incluso ahorraba cuando estaba teniendo ingresos más bajos, pero ya había creado el hábito. Y hoy en día pues gozo de eso y te invito a que lo hagas. ¿Qué debo hacer yo con el ahorro? Yo creería, eso es mi posición, que tú debes destinar el 10% de tu ahorro. Ese 10% de tu ingreso, perdón, a ahorro. ¿Para qué vas a ahorrar ese 10%? Para cualquier cosa que tú elijas, para lo que tú quieras. Eso es como un nivel básico. Luego que tú te acostumbres a vivir con el 90% de tus ingresos y tú saques el 10%, yo sé que lo puedes lograr, porque recuerda que ya te he dicho que el cerebro se gasta todo su presupuesto y se va a gastar es lo que tú tengas. Porque tú que estás viendo este video sabes que si te has ganado un salario mínimo, eso te gastabas. Y si te has llegado a ganar más de un salario mínimo, igual te lo gastas. Entonces, conclusión, siempre te vas a gastar lo que te ganes. Entonces, saca mentalmente el 10% y lo llevas a ahorro. Y te quedas con el 90%, como si eso fuese lo que te ganaras. Y yo sé que tu cerebro ahí va a encontrar una zona de confort. Luego que superes ese 10% para ahorro, que ese ahorro va a ser preferiblemente para algo que a ti te guste. Un celular, un televisor, cualquier cosa que tú quieras. Algo que sea de lujo para que te empiece a motivar. Una vez ya hagas esas primeras compras, y el ahorro debe ser máximo a un año. No debes ahorrar más de un año. Luego te explico por qué. Tú ahorras tu dinero, puedes pasar de un 10 a un 20%, pero lo vas programando. ¿Para qué el 20%? El 10% para un lujo o un gusto que te quieras dar y el otro 10% para invertir. Porque ya debes empezar a invertir. No tiene que ser 1.000 millones para iniciar una inversión. Hoy en día se hacen inversiones de 200.000, 300.000 pesos. Es muy fácil invertir y emprender. Lo único que debes elegir es un buen mentor, un buen segmento y hacer tu inversión. Cuando ya tengas controlado que vives con tu 80%, entonces pasas a una siguiente fase que yo llamo profesional y ahorras el 30%. ¿Para qué ese 30%? Vas a tomar un 10% para ahorro del lujo o lo que tú quieras, tus vacaciones por ejemplo, un 10% para inversión y un 10% para imprevisto. Todos los seres humanos tenemos imprevistos. Se enferma alguien, se te daña algo y no tienes los recursos para hacerlo. Cuando pasa alguna de esas cosas que te toca hacer, ir a adquirir una deuda y pagar intereses. Pero qué bueno sea que ya tú tengas una reserva para eso. Y así te acostumbras a vivir con el 70% de tu salario, de tu ingreso. Si tú logras hacer eso, probablemente cuando pase algún otro inconveniente en tu vida, tú tendrás solvencia. Porque si pasa algún imprevisto y alguien se enferma, ya tú tienes algo en caja destinado para eso. Tú ya estás cultivando unas inversiones que te dan más ingresos. Y si te quieres dar un lujo, ya tú lo tienes programado y estás ahorrando para eso. No tienes que salir corriendo a un banco a prestar dinero o a pasar una tarjeta de crédito, a pagar mucho más de lo que debes pagar y a pagarle intereses a un banco donde tú podrías tenerlo ahorrado y ahorrarte ese dinero. Bueno, ¿por qué yo debo ahorrar a un año, Marcos? Por lo siguiente, los ahorros pierden su valor. Anualmente pasa lo que se llama inflación. Entonces, con el dinero que tú puedes pagar hoy, el año siguiente puedes comprar menos cosas.
si tú dejas ese dinero por mucho tiempo, se va a ir disminuyendo. Y el millón de pesos que lograste ahorrar, por ejemplo, va a ser un mismo millón de pesos, pero te va a comprar menos cosas que cuando empezaste a ahorrar. Entonces te pierde valor. Yo aconsejo, si vas a ahorrar más de un año, saca el dinero y lo metes en un CDT. Un CDT no es una inversión. Alguna gente piensa que es una inversión, pero eso no es una inversión. Es simplemente como para proteger el dinero. El banco te responde a ti por un porcentaje muy parecido a la inflación y así el dinero no se te devalúa. Por eso digo que debes ahorrar un año. Entonces espero que esta información te haya servido. Primero, elegir el objetivo, marcarlo, que sea visible. Segundo, crear el hábito, que el hábito lo puedo crear desde alcancías pequeñas y enseñándole a otros, por ejemplo a los niños, que voy a ahorrar el 10% iniciando para algún lujo, que no debe pasar el año del ahorro, luego el 20% que es para lujo e inversión y luego el 30% para lujo, inversión e imprevistos. De esta manera, creo yo, tú puedes empezar a disminuir la brecha económica y vivir tranquilo en tu casa. Si tú vives tranquilo, el país vive tranquilo. Hay una teoría económica que dice que en el individualismo de las personas está el éxito de las naciones. Si todos nosotros fuéramos relativamente ricos o con una gran adquisición monetaria y una buena administración, el país no fuera pobre. Entonces empieza por tu casa, haz un país próspero.